Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. No se te oye, no se te oye. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a este espacio de investigación globalito. El día de hoy contamos con un tema bastante interesante, el proceso de evaluación diagnóstica psicomotriz. Para esto, contamos con una licenciada experta en el tema, la licenciada Sandra González, quien cuenta con una gran experiencia en estudios realizados. Ella cuenta con un diplomado en educación superior y docencia universitaria en la Universidad Mayor de San Andrés. Ella es docente de la carrera de psicomotricidad. Cuenta con una licenciatura en psicomotricidad en la Universidad de la República de Montevideo en Uruguay. Ella es terapeuta psicomotriz particular. Sin más que decir, damos la bienvenida a la licenciada Sandra González. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo estás, Joel? Muy bien, dice, ¿cómo está? Bastante interesante el tema de hoy. Sí, fundamental. Sí. Este proceso de evaluación es fundamental, ¿no? Para este inicio de esta intervención psicomotriz, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que, bueno, este proceso de evaluación tiene un proceso, como dice nuestra palabra, es un proceso que cuenta con varias etapas. No sé si nos puede explicar, digamos, en qué consisten estas etapas, en este proceso y cuáles serían estas etapas, Lisa. Sí, bueno, como tú decías, Joel, es fundamental porque es el primer momento en que nos encontramos con el niño, con la niña, con su familia, ¿verdad? Entonces, hay incluso autores que hablan de que la intervención ya comienza con la evaluación. Por eso es tan importante, no es solamente un recabar información, sino que también tenemos que considerar que es el primer contacto que tenemos con la familia, con el paciente, ¿no? Y que lo que hagamos ahí también va a influir en el proceso de desarrollo del niño. Muchas veces incluso el niño empieza a tener cambios positivos aún estando en el proceso de evaluación, ¿no? Bueno, este proceso consta de varias etapas, ¿no? Siempre comienza con la entrevista inicial. Nuestra entrevista inicial es una entrevista abierta, en profundidad, que se hace con los dos padres. Se intenta siempre que sea con los dos papás, aunque los papás estén separados, aunque en general pasa que no puede ir el papá porque está trabajando, etcétera. Uno tiene que tratar de que eso se dé, porque es importante ir construyendo ya el compromiso de ambos padres en el proceso de intervención. El trabajo que se va a hacer con el niño es un trabajo que va a ser de equipo, ¿no? Compartido con los padres. Entonces, es importante contar con los dos padres involucrados desde el principio, ¿no? Entonces, por eso es importante también ver, a ver si se puede uno ajustar a los horarios que tengan los papás para tener esta charla inicial con ellos. Y bueno, empezamos con la entrevista inicial donde recabamos información del desarrollo del niño, ¿no?
de su historia particular de vida, de cómo fue construyéndose como sujeto. En ese momento dejamos que los papás hablen libremente del motivo de consulta, pero también de la historia de ese niño, y así prioricen como ellos vean conveniente la información que nos quieren dar, ¿no? Y bueno, posteriormente a eso se realiza la observación en sala, que es la observación del juego espontáneo del niño, donde podemos observar los parámetros psicomotores. Después de la observación y de la entrevista inicial, uno ya está en condiciones de ver si es necesario aplicar test y qué test sería necesario aplicar. Muchas veces los estudiantes cuando empiezan evaluación diagnóstica están muy preocupados de aprender N cantidad de tests, ¿no? Pero en realidad eso no es lo más importante. Muchas veces ni siquiera aplicamos test, ¿no? Entonces puede ser que haya la necesidad, ¿no? de hacer algunas pruebas estandarizadas para comprobar ciertas dificultades, para precisar el nivel de rendimiento en ciertas áreas. Pero lo más importante es conocer al niño. El proceso diagnóstico es un proceso en el cual nosotros llegamos a conocer al niño y a su familia, y eso es muy importante hacerlo durante la entrevista y durante el proceso de observación, ¿no? Y bueno, posteriormente a eso, si es que se aplican test, se aplican, a veces es una sesión más de observación la que se necesita, ¿no? Y luego hacemos un análisis, y esa es una de las partes más importantes. Mis estudiantes conocen que soy tirana con eso. ¿Y por qué? Porque es en la interrelación de datos donde podemos llegar a entender el porqué del síntoma, el cómo es que se presenta ese síntoma por el cual consulta el niño, cuál es la multicausalidad que existe y cuál es la dinámica en la que se presenta, ¿no? Qué sentido tiene en la vida de ese niño, y entonces podemos abordarlo de mejor manera, ¿no? Y después del análisis tenemos el proceso de elaboración del informe. El proceso de elaboración de informe es también importante porque en el informe nosotros no solamente, en esencia no es que hagamos un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto, sino que presentamos la información de manera tal que el papá, la mamá puedan entender y también puedan asumir el trabajo que se va a realizar con ese niño, y que cualquier otro profesional que pueda verlo, de repente el informe, también pueda ver un poco el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, el informe, y eso lo digo para, bueno, los chicos que de repente están empezando, que vayan preparándose porque tienen que trabajar mucho la parte de escritura, ¿no? En general el colegio no nos prepara muy bien para escribir, y es importante que tengamos una buena comunicación escrita, ¿no? Para que los papás y los profesionales con los que trabaja el niño, si es que existen otros profesionales, puedan entender lo que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Esos más o menos serían las etapas. Muy bien, licenciada. Volviendo, ¿no?, a lo que dijo, ya que se hace una recopilación de datos en la observación de sala, en la entrevista con los padres, en este proceso de conocer al niño, al recibir esos datos, ¿qué tan importante o por qué es importante esta interrelación de estos datos obtenidos en este proceso de evaluación? Claro, porque los datos dan información de diferentes áreas, ¿no?, del niño, y si nosotros queremos tener una mirada integral, tenemos que relacionar todos esos datos.
Me olvidaba de decir que durante el proceso de observación, paralelamente a eso, uno puede hacer visitas a la escuela también para charlar con la maestra, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y de la escuela de la cual se trate, pero es muy bueno recabar información también de la maestra, entrar en coordinación también con otros profesionales si es que el niño está trabajando con ellos para ver un poco su historia, su predisposición, ¿no? Entonces, hay información de diferentes fuentes que nosotros tenemos que relacionar para que exista un análisis integral, ¿no? Si no, nosotros nos quedamos como con una sumatoria de datos y eso no nos da una idea sobre el niño o la niña a la cual vamos a atender, ¿verdad? Vamos a tener una idea fragmentada de ese paciente, en lugar de ver cómo se influyen mutuamente unos factores con otros, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la interrelación de datos, ahí recién podemos ver, por ejemplo, el peso que pueda tener un antecedente prenatal. De repente hay un antecedente prenatal que no tiene mucha importancia, porque, bueno, muchos niños, por ejemplo, nacen y les cuesta llorar y van a incubadora y no tienen ningún tipo de trastorno, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, empezamos a ver que existe un comportamiento hiperkinético, ¿no? Que cuesta controlar impulsos, etcétera, ¿no? Y existe por otro lado este antecedente, entonces nosotros sabemos que cuando existe una disfunción en el área prefrontal puede haber un problema en el control de impulsos, entonces podemos atribuir a esto, ¿no es cierto? Y eso es súper importante porque, por ejemplo, los padres a veces vienen diciendo, bueno, ¿qué pasa con este niño? ¿Por qué es así? Digamos, ¿no? Y bueno, es importante ver cuando existen predisposiciones, ¿no? Porque eso permite entenderlo, tenerle más paciencia, acompañarlo de otra manera, ¿no? O lo mismo pasa cuando existe existen factores, por ejemplo, afectivos, por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿no? Que justo empezamos a relacionar los datos en tiempo, ¿no? Y resulta que justo el niño empezó a ser más distraído cuando murió el abuelito, por ejemplo, ¿no? Y el papá de repente o la mamá, cuando te lo cuentan en la entrevista, no se dan cuenta de que fue así. Pero cuando tú relacionas los datos, recién ves eso. ¿Por qué? Porque ellos te cuentan, por ejemplo, hace 5 meses que empezó sumamente distraído, ¿no? 5 meses te dicen, ¿no? Ya, y después siguen hablando, etcétera, y después te dicen, sí, y entonces, a ver, de aquí estamos ahora en julio, digamos, en febrero falleció mi papá, dice la mamá, ¿no? Entonces, claro, no, ella no lo relacionó, porque tal vez estaba pasando por una etapa de duelo en relación a su propio papá, etcétera, y no se dio cuenta de que eso también influyó en el niño, ¿no? Entonces, es solamente relacionando los datos que podemos encontrar la multicausalidad que puede existir en un trastorno psicomotor, ¿no? Y mucho más si hablamos de historias más a largo plazo, ¿no? Historias de vida, ¿no? De cuando era bebé, de cómo era la relación, etcétera, etcétera. Siempre hay que hacer la relación entre datos y de datos con teoría, ¿no? Por eso es que en los primeros años los estudiantes tienen que realmente aprender la teoría y manejarla, no solamente aprendérsela de memoria para el examen. Por eso es que hay mucho problema, o sea, claro, en los primeros años tú puedes pasar de año, de repente aprendiéndote de memoria ciertos conceptos y dando el examen, ¿verdad? Pero cuando ya llegas al momento en que tienes que hacer evaluación diagnóstica, en el de séptimo, octavo, tienes que relacionar datos. Entonces, tú no puedes andar con
todos los libros que has estudiado y buscar porque vas a perder mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tienes que tener esto integrado para poder hacer memoria. No es que te tengas que acordar de todo de memoria, pero hacer memoria, esto tiene que ver con tal etapa del desarrollo, o tal tipo de trastorno se provoca cuando, ¿no? Entonces, me acuerdo de eso, puede ser por eso. Entonces voy y busco eso a ver qué otra relación puede haber, ¿no? Pero claro, si yo no tengo una sólida formación teórica, me es difícil buscar la teoría en un momento que la necesito, ¿no? Sí, qué gran importancia, ¿no? El tener que realizarse teóricamente para ponerlo en práctica, ¿no? En otras palabras. Sí. Como usted mencionaba antes, ¿no, Lice? Cuando un padre viene a la sala de psicomotricidad por un problema, ¿no? Esta persona puede relacionarla con sucesos en que hayan pasado recientemente y relacionarlos equivocamente, o sea, de manera equivocada. Pero ahí estamos nosotros como para analizar la situación verdadera, para relacionar estos datos con el estudio que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Claro. Ahora, respecto a los problemas, como usted mencionaba antes, vienen niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas de patologías, bueno, y surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante considerar estas limitaciones y potencialidades de los niños, ¿no? Ya que en la observación de sala se van a ver estas fluidez, van a ver muchas limitaciones como también van a ver muchas potencialidades. ¿Por qué es importante considerar estas dos consideraciones, ¿no, Lice? Bueno, justo ayer estábamos en un seminario con la licenciada Pilar Peña, argentina, que nos está dando justo un curso de actualización en clínica psicomotriz, y me alegraba mucho de escucharla porque es escuchar cómo los psicomotricistas compartimos ciertas certezas, ¿no? O sea, podemos estar en caminos distintos en ciertas cosas, pero hay ciertas certezas que son de todos nosotros, ¿no? Y bueno, y justamente una de las cosas que hablaba que me gustaba mucho es uno parte de la, perdón, uno parte de las potencialidades del niño para ayudarlo a superar sus dificultades. Y es importante, por otro lado, que identifiquemos qué el niño puede hacer, ¿no? Y por lo tanto ahí están también las limitaciones, es decir, hasta dónde puede llegar y qué es lo que no puede hacer para partir de ahí, y no de una especie de ideal o de una normativa, ¿no? Por ejemplo, digamos, tenemos un niño de 5 años, se supone que ya salta, ¿no? Y bueno, y nosotros entonces vamos a hacer juegos y a proponerle que salte desde lugares muy altos de repente, ¿no? Y de repente el niño está aterrorizado, ¿no? Pero nosotros queremos que llegue a saltar porque se supone que si tiene 5 años tiene que saltar, ¿no? Entonces, si no somos capaces de entender las limitaciones, no podemos respetar al niño, ¿no? Si no somos capaces de aceptar los límites, no vamos a poder ayudarlo a evolucionar. Yo le he dicho varias veces esto porque a mí es una de las cosas una de las frases que me ha impactado más de Bernardo Couturier, que dice que es a partir de la profunda aceptación del niño que parte el desarrollo. Y si nosotros no conocemos qué es lo que no puede y qué es lo que sí puede, cuáles son sus potencialidades, no conocemos al niño, entonces ¿cómo lo podemos aceptar? ¿No? Entonces,
es importante conocer esto y es importante aceptarlo. Y a partir de ahí caminar. Y dice, ¿qué pasaría que nos llega un niño con un problema patológico grave, gravísimo? Bueno, ahí se notaría una limitación importante, una limitación muy grande. Por decirle, un niño en silla de ruedas o un niño con parálisis cerebral, que tiene limitaciones bastante grandes. ¿Cómo podríamos, digamos, observar o diferenciarla de su potencialidad, o cómo podríamos encontrar su potencialidad desde la psicomotricidad, ¿no? Para ir trabajando, como usted dice, desde la potencialidad para poder ir trabajando y mejorar la calidad del niño? Mirándolo y escuchando. Es igual que cualquier otro niño. No importa la limitación que exista. De hecho, las limitaciones, desde un enfoque inclusivo, las limitaciones no dependen solo del niño, dependen también del entorno. Por ejemplo, digamos, una parálisis cerebral, como tú me estabas diciendo, ¿no es cierto? Entonces, el niño tiene una cuadriplegia, no puede caminar, no puede tomar las cosas con sus manos, ¿verdad? Es muy diferente la limitación de ese niño si está en un lugar con accesos, por ejemplo, donde se pueda transitar la silla de ruedas sin problema, donde si tiene una silla de ruedas eléctrica, si el terreno es liso, ¿no? Si tiene rampas para entrar a todos los lugares. ¿Cuál es la limitación ahí, en realidad? O sea, ahí puede ir a donde él quiera, ¿no ves? Claro, no va a poder salir corriendo, pero se puede transportar, se puede trasladar, ¿no ves? En cambio, si es un niño que no tiene recursos y que vive en La Paz, donde está lleno de barreras arquitectónicas, entonces la limitación es gigante, porque ese niño no puede salir de su casa, a menos que salga en brazos con alguien, ¿no? Y eso produce toda una forma de relacionarse diferente con los padres y con la familia, ¿eh? Porque es mucho más dependiente de... Entonces, las limitaciones hay que verlas también desde ese punto de vista, no solamente desde el niño, sino desde el entorno, desde lo que el entorno le impide hacer, ¿no ves? Y dicho esto, es verdad, va a tener limitaciones dado el entorno, ¿verdad? Pero a la vez que vemos esa limitación, así como tú ves que el niño no puede moverse, tú tienes que poder ver como psicomotricista qué es lo que sí puede hacer. Porque, y por eso te digo, es viendo y escuchando. Lo que pasa es que a veces la discapacidad actúa como un foco, ¿viste esos focos que así te encandilan? ¿No? Entonces, uno mira el foco nada más y se ciega y no puede ver lo otro. Pero si uno se pone lentes de psicomotricista y no se deja impactar por esa discapacidad, uno puede ver a la persona que está ahí. Por supuesto que hay potencialidades, o sea, es cuestión de mirarlo, ¿no? De escuchar en la medida en que, y la forma que esa persona tenga. Yo creo que es más fácil incluso porque es como que se predispone más a buscar la potencialidad. Hay muchas veces que nos pasa también que con niños, entre comillas, normales, que de repente no podemos ver que tienen grandes potencialidades, porque como existe una normalidad, es como que vemos lo que cumple, ¿no ves? Y no vemos que de repente hay algo excepcional, ¿no? Pero que lo tiene oculto, que está ahí, pero no lo vemos porque no lo expresa. Hay muchos niños que no pueden expresar porque no se les ha dado el espacio para expresar algunas potencialidades, algunos valores que de repente no son valorados socialmente. Por ejemplo, el arte, ¿no? El arte no es valorado socialmente, o sea, a menos que estés en una galería de arte, ¿no? Pero el arte, la expresión plástica,
no es algo que un padre diga, ay, ojalá que mi hijo se pueda expresar bien a nivel plástico. Uno dice, ojalá que mi hijo sea un capo en matemáticas, ¿no? Entonces, claro, el niño funciona más o menos bien y es un capísimo en expresión plástica, pero jamás se le ha dado la oportunidad de mostrarlo. Entonces, no podemos ver esas potencialidades porque estamos cegados por lo otro que estamos buscando ver. Entonces, el problema yo creo que no está en las posibilidades o las limitaciones que tengan los niños, sino en nuestras limitaciones para mirar. Nosotros tenemos que poder mirar y eso es una habilidad que se desarrolla también en la profesión, ¿no? Así es, dice. Bueno, pues es interesante esta parte, ¿no? del proceso, de este proceso. Nosotros, cuán importante es, ¿no? La mirada psicomotriz en esta parte del proceso, ¿no? Nosotros tenemos que tener una mirada psicomotriz, como usted dice, y ver más allá de lo visible. Y bueno, pues llegamos, ¿no? Al tema donde este proceso, como usted dijo antes, va a como finalizar, digamos, en un informe psicomotor. Entonces, surge ahí, ¿no? La pregunta, ¿qué características tiene este informe psicomotor? Bueno, yo decía que primero tiene que estar bien escrito, en términos generales, ¿no? De verdad es importante que esté bien escrito. Se ha subvalorado la escritura en muchos ámbitos, sobre todo cuando es en ámbitos técnicos, porque pensamos que diciendo palabras difíciles y juntando términos técnicos ya estamos siendo científicos, ¿no? Sí. Y en realidad no es importante eso. Lo importante es que comunique, ¿no? Entonces, como todo texto, el informe psicomotor tiene que tener coherencia y tiene que estar hecho para quien va dirigido. O sea, nosotros tenemos que pensar que va dirigido a alguien. Y a ese alguien a quien va dirigido le tiene que decir algo, ¿no? Entonces no es un tema de que nosotros vamos a vaciar en el informe todo lo que se nos ocurra o lo que hemos hecho y contar que si saltó, que si no saltó, que si fue para allá, que si fue para acá. Es decir, como si fuera un registro narrativo. Una cosa es un registro narrativo, que es lo que hacemos cuando nosotros estamos observando en la sala, hacemos un registro narrativo que después lo analizamos, ¿no? Pero el padre no necesita eso, ¿no? Porque eso se supone que nosotros estamos haciendo un informe posterior a haber hecho todo el proceso que dijimos de interrelacionar datos, ¿verdad? Entonces, en el informe deben incluirse los antecedentes relevantes, aquellos que vamos a utilizar también en la explicación de los resultados, ¿verdad? Aquellos que explican el por qué y el cómo se ha ido dando el desarrollo de la manera que se fue dando en el niño, ¿no? Después tienen que ir resultados, los resultados son justamente en relación a las diferentes áreas de desarrollo, tenemos que poder explicar cómo es la forma particular de ese niño de ser en esos aspectos. No se trata de dar números, por ejemplo, digamos, si llegamos a hacer una escala con puntaje, etcétera, o sea, estandarizada, por ejemplo, vamos a poner en el área cognitiva, en percepción visual, en Bender, se sacó tantos puntos. No es necesario eso. A nadie le sirve saber cuántos puntos se sacó. Lo que sirve es saber si ese niño tiene una percepción visual o una madurez en su percepción visual en relación a la edad, ¿no? O no. Y por qué puede estar interferida la percepción visual, si es un tema de inmadurez, si es un tema de que pueda estar afectado por la atención, ¿no?
de acuerdo al producto de nuestro análisis, vamos a poder explicar en los resultados cómo es ese niño en las diferentes áreas, ¿no? Y cómo es en conjunto, ¿no? Porque un área influye a la otra. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que pasa, digamos, por qué es así, ¿no? Entonces, tratamos de dar una explicación de cómo se van relacionando los diferentes aspectos, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto, ¿no? La relación con su contexto. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, qué características puede ser que estén respondiendo a un desencuentro con el entorno, ¿no? Entonces, puede ser que el niño esté como muy rebelde y lo hayan traído por eso, y que tenga un comportamiento disruptivo y desafiante, ¿no? Pero que también nosotros hemos visto que de repente en la escuela está pasando por situaciones, ¿no? Que son también como de mucha tensión, ¿no? Que está muy estigmatizado, etcétera. Entonces, podemos dar una explicación a eso, ¿no? Cómo influye en lo afectivo y cómo influye, sabemos que cuando existe una variación a nivel emocional, la emoción afecta el tono, ¿verdad? Entonces, hay muchos problemas que a veces se dan por eso, por una inestabilidad emocional que afecta a su vez el tono, y el tono a su vez la postura y la aprensión, y viene la disgrafía, y bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones son las que se espera que se establezcan en los resultados, y luego en las conclusiones, pues llegamos a una aproximación general, una generalidad de lo que es la expresividad psicomotriz del niño, ¿no? De cuál es su forma particular de ser. Nosotros no hacemos diagnósticos de tipo sindromático, no tenemos por qué llegar a la conclusión de, bueno, el niño tiene tal tipo de síndrome o tal tipo de patología o tal. Primero que el psicomotrista no puede nunca no puede hacer un diagnóstico médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es quien para diagnosticar, por ejemplo, autismo o cualquier otro tipo de alteración que pase, que trascienda lo que son los trastornos psicomotores, ¿no? Entonces, un trastorno psicomotor en ausencia de una patología de base podría sí diagnosticarse, podría decir, vemos que todas las características apuntan a tal tipo de trastorno psicomotor, digamos, ¿no? Pero, y esto es importante, no me acuerdo dónde leía eso, pero me encantó esa frase que decía, los diagnósticos en los niños se escriben con lápiz, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno lo escribe con punta bola no lo puede borrar, ¿no? Pero si uno lo escribe con lápiz, sí lo puede borrar. Y ese es el asunto. En los niños el proceso de desarrollo es tan dinámico que es mejor no poner una etiqueta, ¿no? Porque a veces la etiqueta más bien lo encierra al niño en ese diagnóstico, y así como te hablaba del foco de la discapacidad, que vos no puedes ver al niño porque estás viendo la discapacidad, bueno, pasa lo mismo cuando haces un diagnóstico, ¿no? O sea, a veces contribuye más a cerrarte la mirada que a poder ayudarlo a que se desarrolle, ¿no? Bueno, me surgió a mí una idea, ¿no? Ahorita me surgió una pregunta. ¿Qué función cumple, digamos, este informe o este proceso de evaluación diagnóstica, el diagnóstico como tal, ese acercamiento al diagnóstico del niño? ¿Qué función cumple en este proceso de intervención con los niños o con el niño? Sí. Y bueno, y eso es como nuestra conclusión, ¿no? Porque claro, al final, ¿para qué sirve? Yo te decía al inicio, ¿no? Que es el primer paso, ¿no? De la intervención, ¿no? Sirve para poder establecer un proyecto de intervención, ¿no?
y sirve para conocer y comprender al niño, ¿no? Si un diagnóstico no te sirve para comprender, no sirve, ¿no? Por eso te decía, o sea, vos puedes llegar a la conclusión de tiene hiperactividad, tiene inestabilidad psicomotriz, ya está, ¿no? O sea, es como que a veces vamos como a la casa de eso, ¿no? O sea, es como buscar, bueno, ya, pero entonces, ¿qué tiene? ¿No? Y ese no es el objetivo del diagnóstico psicomotriz. El objetivo del diagnóstico psicomotriz es comprender al niño, es comenzar a comprenderlo, porque además hablamos muchas veces de proyectos diagnósticos, son proyectos que no se cierran, son proyectos abiertos, porque a veces tú mandas el informe, el niño empieza la terapia y tú empiezas a conocer otras cosas que no sabías de él, o sea, empiezas a ver otras cosas. Entonces, igual sigues enriqueciendo tu diagnóstico, ¿no? Tu mirada del niño, ¿no? Pero sí es necesario hacer el proceso diagnóstico porque eso permite ver la línea de intervención que vamos a tener, si vamos a trabajar solos, si el niño determinar, por ejemplo, cuál es el abordaje más adecuado. A veces vienen niños a evaluación psicomotriz y no necesitan una intervención a nivel de clínica. De repente necesitan ir a un taller de psicomotricidad, a práctica psicomotriz educativa, ¿no? Porque, bueno, a veces hay papás que son como muy aprensivos, se preocupan mucho, ¿no? Entonces, ante el mínimo desfase del niño con el rendimiento que debería tener, etcétera, lo van a llevar a una evaluación, ¿no? Entonces, y tal vez el niño lo que necesita, a partir del análisis, vemos que sí tiene algún tipo de dificultades, etcétera, pero que las va a ir superando, y que lo que necesita es de repente tener un ambiente en el que pueda socializar con otros, encontrarse con otros pares, no solamente con el psicomotricista, sino con pares, para ir construyendo su subjetividad a partir de la relación diversa con otros, no solo de la relación uno a uno, ¿no? Que es con el psicomotricista, ¿no? Que está en otra fase de desarrollo, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Hay veces que incluso que de repente llegan a nosotros niños que de repente tienen un problema neurológico de base y los padres no se habían dado cuenta. Hay veces que llegan niños que de repente tienen una hemiparesia, pero no es una hemiparesia muy visible, ¿no? Muy notable, y entonces los papás no se han dado cuenta. Y el niño necesita rehabilitación, no solamente psicomotricidad, ¿no? Entonces, no podemos trabajar nosotros solos, nosotros no somos todólogos, no podemos meternos a hacer rehabilitación, digamos, con un niño con un problema de base, ¿no? Tiene que haber un trabajo interdisciplinario. Entonces, sí podemos ayudarle a relacionarse mejor con su cuerpo, sí podemos ayudarle a que integre mejor ambos semicuerpos, que explore el espacio sin miedo, porque de repente, debido a su condición, se ha presentado como muchos temores, etcétera. Podemos ayudarlo, pero no con la hemiparesia. Eso tiene que ir a ver un médico, ¿no? Entonces, a partir de la evaluación nosotros podemos ver si es un caso para nosotros, si es que lo tenemos que derivar, si es que tenemos que trabajar en coordinación, si vamos a determinar el tipo de abordaje que tiene que haber, qué apoyo necesitamos del colegio, qué ajustes se tienen que hacer en la casa. Es decir, no se puede empezar una intervención sin un diagnóstico. Es imposible, no es ético empezar una intervención sin un diagnóstico, ¿no? Hay muchas veces que he escuchado eso, que de repente, bueno, pero los padres están muy apurados y entonces quieren que ya se empiece a trabajar con el niño. Bueno, sí, empezamos a trabajar, pero con el diagnóstico empezamos a trabajar, ¿no? O sea, no puedes, por responder a las demandas de repente del colegio o de los papás,
comenzar con una intervención sin tener una idea de lo que está pasando. ¿Mm? Muy bien, licenciada, me pareció muy interesante lo que usted nos hablaba, ¿no? ¿Qué le parece si pasamos a la ronda de preguntas de Facebook? Pero antes tenemos un espacio publicitario que les queremos mostrar a todos, que se viene unos cuantos segundos más. Presten atención todos y se viene este espacio de publicidad. Ya, muy bien. ¿Estás buscando qué estudiar y no encuentras una carrera acorde a ti? ¿Te gusta jugar, ayudar? ¿Eres creativo y paciente con los demás? Esto te va a interesar. Para empezar, vamos a ver qué es la psicomotricidad. La psicomotricidad es una disciplina que se encarga de estudiar al cuerpo y sus producciones corporales a partir de experiencias vividas en la infancia y durante toda la vida, mediante el juego y el acompañamiento de un psicomotricista. Entonces, ¿qué formación debería de tener este psicomotricista? La dividiremos en 3. Formación teórica, con las materias de psicomotricidad, psicología evolutiva, psicoanálisis, psicopatología, primeros auxilios, neurodesarrollo, anatomía y entre otras. Formación prácticas, que será simultáneamente a la teoría, desde la gestación, nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor, mediante la interacción con juegos dirigidos a la particularidad y manera única de ser de cada paciente. Formación personal, donde se obtendrá una formación vivencial que te hará óptimo para el ámbito laboral, sacando la mejor versión de ti para tu adecuado desempeño profesional y en tu vida cotidiana. Consiguiendo así titularse de las distintas modalidades de graduación, como ser excelencia académica, tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido. Esto tendrá un seguimiento y un acompañamiento desde el 8º semestre y también tendremos materias de metodología e investigación que se dará desde el 4º semestre. Una vez terminando la carrera, podrás integrar diferentes campos laborales, como ser atención a niños con diferentes discapacidades. SEAMI se encarga de la atención de niños con problemas de aprendizaje y que desea optimizar las mismas. Residencial Los Almendros o Asilo San Ramón con personas de la tercera edad para mejorar su calidad de vida. CNI con niños con desnutrición. CIES, que se trabaja la atención de terapéutica a pacientes. Consultorios particulares de diferentes profesionales en psicomotricidad. Lurañani y Albán, que se encarga de trabajar con adolescentes con diferentes patologías. Hola, mi nombre es Rosario Camacol. Voy a darles a conocer mi experiencia en la práctica de gerontopsicomotricidad en 7º semestre en los asilos San Ramón y Los Almendros. A través de actividades y juegos que fui dando a los adultos mayores, conocí y aprendí que son valientes, sensibles, con una historia que ha formado su vida y la de nuestro país. Yo, como psicomotricista, me siento muy bendecida por recibir sus sonrisas y agradecimientos, ya que suelen estar desganados. Estudié esta carrera por la vocación de servicio que debemos formar durante estos años de estudio. Yo decidí estudiar esta carrera por la vocación de servicio que debemos obtener en nuestros años de estudio. Mi nombre es José Espinal, de profesión psicomotricista de la Universidad Salesiana de Bolivia. Mis posgrados son de educación superior y en psicopatología clínica infantil. Mis años de experiencia son 5 años de experiencia de trabajo como terapeuta infantil en el Centro de Rehabilitación Juan Azurduy de Padilla, dependiente de la Caja Nacional de Salud, como también docente universitaria de la Universidad Salesiana de Bolivia. La Universidad Salesiana de Bolivia es la única que tiene la carrera de psicomotricidad a nivel de licenciatura desde el año 2007. Esta, a su vez, cuenta con la participación como delegada frente a la Organización Internacional de Psicomotricidad y Relajación en Francia, lo que nos permite tener una titulación a nivel internacional. Entonces, no esperes más. Ven, inscríbete ya. Para mayores referencias, ingresa a la página de la Universidad Salesiana de Bolivia. Bueno, terminó ese espacio publicitario.
Ahora, ¿qué le parece, licenciada, si pasamos a las preguntas que nos van a ir surgiendo, ¿no? De Facebook? No sé si nos lanzaron ahí en las preguntas los que están viendo. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Inés Javier, que nos pregunta, ¿no? En el proceso de evaluación diagnóstica en psicomotricidad, ¿cuál es la importancia de aplicar un instrumento, test o batería? Es relativa. El test, las baterías son complementarios en la evaluación, por lo menos desde el enfoque en el que yo trabajo, ¿no? Porque justamente te decía, ¿no? A partir de la entrevista inicial, uno puede ver que existen ciertos aspectos que están muy comprometidos y que uno necesita saber con precisión cuál es la dificultad. Por ejemplo, un niño que viene porque tiene problemas de escritura, digamos, ¿no? Que tiene mala letra, ¿no? Entonces es necesario aplicar una prueba de grafomotricidad de repente, que ya está estandarizada y que nos puede dar una pista de qué tan diferente es su rendimiento al del promedio de niños de su edad. Entonces, cuando existe un problema a nivel de la función que está como, bueno, está como manifestado por los padres desde el inicio, o porque en la observación vemos y tenemos dudas de que de pronto existe o no dificultad, ¿no? O sea, estamos como, bueno, sí hace, por ejemplo, sí parece que tuviera problemas de coordinación, pero en realidad se mueve bastante bien. Entonces, es como en ciertas situaciones ves la dificultad en la coordinación, pero en otras no, ¿no? A través de la observación. Entonces, necesitas precisar, necesitas confirmar, digamos, para triangular, lo que se llama en investigación la triangulación, ¿no? De información, en la cual tú tienes como distintas fuentes que apuntan a lo mismo, apuntan al mismo resultado, ¿verdad? Entonces, para que tu resultado sea más veraz, para que lo puedas demostrar de mejor manera. En ese caso es importante, ¿no? Yo digo siempre que si, por ejemplo, existe un gran problema de coordinación, ¿no? Eh, evidentemente no es necesario aplicar una escala para ver que el niño tiene problemas de coordinación. Jugando se tropieza, se cae, etcétera. Ponerlo por ejemplo, a caminar y hacer equilibrio para mostrar que tiene un mal equilibrio y hacerlo caminar por una línea solamente para que nosotros podamos decir que falló en esa prueba, es hasta poco ético, ¿no? Porque es someterlo a una situación de estrés, someterlo a una situación de fracaso, que seguramente si es un niño que ha llegado hasta nosotros, ya ha vivido esa situación de fracaso. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer vivir nuevamente más fracasos, ¿no? Si nosotros ya sabemos que existen esos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que equilibrar el uso de baterías, ¿no? De evaluación. No, cuando estamos así como dentro de un paradigma muy positivista, ¿no? Tendemos siempre a querer pruebas, ¿no? De que, bueno, no, 2 más 2 son 4. Entonces es como, bueno, nos tiene que dar un número bajo en la prueba para poder decir que el niño tiene problemas. No, un ojo clínico, un ojo bien entrenado, y para eso nos entrenamos en la práctica, puede ver a partir de los parámetros psicomotores que el niño está acorde con el desarrollo de su edad o no, ¿no? Sabemos lo que son los patrones, por ejemplo, de movimiento, ¿no? Los patrones de movimiento se ponen en juego en todos los juegos espontáneos donde el niño involucra el cuerpo. Entonces, solamente viendo eso ya podemos ver si existe una buena o mala coordinación, un buen o mal equilibrio. No es necesario realizar una prueba estandarizada, ¿verdad? No sé si me dejó entender y si respondí a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo
Yo lo entendí, Lice, está súper perfecto. Y no sé si hay una otra pregunta. Bueno, aquí tenemos a Raquel Campero Murillo. Bueno, un saludo a Raquel Campero Murillo, que está aquí atento a la charla. Su pregunta es la siguiente. Raquel pregunta, ¿cuál es la relevancia del trabajo corporal del psicomotricista para poder realizar un proceso diagnóstico objetivo? Muchas gracias a Raquel por esas preguntas, es una colega muy querida. Yo creo que la importancia del trabajo corporal, el psicomotricista, y lo veía ahora en la propaganda que ustedes mostraban, ¿no? Es indiscutible no solamente para la evaluación, para el proceso diagnóstico, sino para el proceso de intervención también, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la observación, que es nuestra herramienta principal, es la observación del juego espontáneo en el niño, ¿no? Y en esa observación nosotros tenemos que poder identificar, ¿no?, ciertos indicadores que nos permitan ver no solamente el nivel de desarrollo que tiene el niño, sino cuál es la relación con su cuerpo, cuál es la relación a nivel afectivo-emocional con su cuerpo, con el espacio, cuánto tolera el tiempo, etcétera, ¿no? Son indicadores que se pueden percibir no siempre a un nivel, no a nivel de la vista, sino también en lo que nosotros decimos a nivel tónico-emocional, ¿no? Lo podemos captar, ¿no? Lo podemos sentir a través de la transferencia, ¿no? Y con su transferencia con el niño, ¿no? Entonces, eso que podemos captar tiene que poder ser interpretado de forma adecuada, sin estar atravesado, contaminado por nuestra propia historia personal, ¿no? Y no podemos nosotros no contaminar algo con nuestra historia personal si no trabajamos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que poder conocernos para poder estar disponible para el niño. Porque si no, vamos a tener toda la experiencia, todo lo que vemos con nuestra propia experiencia. Entonces vamos a empezar a ver cosas donde no las hay, o a no poder ver ciertas cosas porque nuestra propia experiencia nos lo impide, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo uno de los temas así que es así como muy común de que aparece en los trabajos de formación vivencial. Cuando yo trabajaba como docente en formación vivencial, aparece como el tema de la agresividad, ¿no? Y todos tenemos una vivencia distinta en relación a la agresividad. ¿Por qué? Porque nuestra historia personal es distinta. Y me acuerdo que había una estudiante que era como muy sensible y muy temerosa del contacto con el otro y de la agresividad, aunque esta no fuera agresión, ¿no? De contacto brusco, etcétera, ¿no? Entonces, vivía muchos de los acercamientos que tenían los compañeros con ella, que eran lúdicos, eran acercamientos bruscos, sí, pero lúdicos, o sea, no era para hacerle daño, ¿no? Y ella lo vivía como una agresión, ¿no? Entonces, a partir del trabajo constante y del trabajo que se hizo en formación vivencial, y supongo que después tiene que haber seguido trabajando, ¿no? Ella como que ha podido ir cambiando esto, ¿no? E identificando que no era la acción del otro la agresiva, sino era cómo ella lo estaba viviendo, cómo ella lo experimentaba debido a su historia particular, ¿no? Entonces lo mismo pasa en la evaluación. Cuando estamos con el niño podemos vivir una situación como que, uy, este niño es extremadamente agresivo, y podemos hacer hasta un juicio en relación a eso, una valoración errónea, porque en realidad lo que nos pasa es que nosotros no estamos tolerando el nivel de agresividad que para el promedio de personas no es excesivo, ¿verdad? Entonces, para poder situar, para poder interpretar los indicadores de forma adecuada, tenemos que poder
conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber qué es lo que a nosotros nos suena como más fuerte o que nos cuesta escuchar para poder abrir un poquito más los ojos en esas cosas. Entonces, es un trabajo constante porque como personas vamos cambiando. Nosotros podemos formarnos a nivel corporal en la universidad, podemos superar muchas cosas, podemos conocernos mucho, pero después a lo largo de la vida seguimos también cambiando, ¿no? Seguimos evolucionando, las situaciones vitales que tenemos son distintas, ¿no? Y eso nos hace reaccionar de diferente manera, y bueno, tenemos que seguir conociéndonos para poder enfrentar el trabajo de manera ética, ¿no? Así es, licenciada. Qué tan importante, ¿no?, es conocernos a nosotros mismos para poder trabajar de manera óptima, ¿no?, en el momento de la intervención. Bueno, tenemos otra pregunta acá de la compañera Geraldine Aragón, con la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿podemos diagnosticar a través de la observación? Y la segunda, en vista que la psicomotricidad es un campo en la que todavía no gozamos muchos test de evaluación, ¿podemos apoyarnos con test psicológicos? Si no, ¿por qué? Y manda saludos. Gracias. Gracias, Yera. Depende. Lo que pasa es que uno tiene que estar entrenado en el test, tiene que haber aprendido del test para poder aplicarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay muchos psicólogos que han hecho tiempos anteriores, digamos, muchos test que tienen que ver con funciones psicológicas con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la percepción visual, ¿no? El test de Bender. Todo lo que es pruebas a nivel de organización espacial. No son psicomotricistas los que los han hecho, ¿no? Por ejemplo, el test de Frosty, ¿no? Sin embargo, si nosotros hemos aprendido a utilizarlo, lo podemos aplicar, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es utilizar test para los cuales no hemos sido entrenados y utilizarlos a la ligera, ¿verdad? Y como te digo, yo creo que no necesitamos utilizar test de otras disciplinas si estamos adecuadamente entrenados en la observación, ¿no? La observación en sala es la herramienta fundamental del psicomotricista. Puede sacar muchos más datos de los que uno puede pensar que existen. No es necesario aplicar tantos test. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero esa es la idea, ¿no? Hay muchos psicomotricistas que utilizan, por ejemplo, las escalas de evaluación del desarrollo para los bebés, han sido hechos por psicólogos, ¿no? Y sí, las usamos, pero tenemos que estar entrenados en eso. No se puede aplicar, por ejemplo, un test sin haber leído el test. En general se utiliza el protocolo, ¿no? Hay gente que usa los protocolos sin haber leído cómo fue hecho el test, cuál es la lógica con la que se aplica, en qué condiciones se tiene que aplicar, ¿no? Los test solo son válidos si se aplican tal y como fueron elaborados, o para lo que fueron elaborados. Entonces, si nosotros cambiamos las condiciones de aplicación, ese test tiene mucho menos valor que una observación, aunque la observación es cualitativa y el test es cuantitativo, ¿no? Perfecto, licenciada. Súper. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Es un placer, ¿no?, tenerla aquí, licenciada. Gracias por la explicación. Estuvo muy interesante la charla de hoy, licenciada. Me alegro, me alegro. A mí me encanta siempre conversar con ustedes.
Sí, y les impulso a siempre que es un sigan. placer. Sí. Sí, siempre es un placer, como digo, siempre es un placer, ¿no? Tenerla acá con temas interesantes abordados desde la psicomotricidad, ¿no, licenciada? Es un placer tenerla aquí y bueno, pues esperemos tenerla, ¿no? En otra ocasión, otra oportunidad a usted acá en este espacio para poder poder seguir hablando de muchos temas más que es un gran mundo, digamos, de muchas curiosidades, de muchas dudas que tenemos, ¿no? A nivel de estudio. Claro, claro, uno no termina nunca de aprender en realidad, ¿no? Seguimos siempre como, y es más, cuando tú estás trabajando es cuando más dudas se despiertan, ¿no? Y es el momento de ir preguntándolas. A mí me encanta escuchar preguntas, por ejemplo, de gente que son profesionales ya y que son profesionales jóvenes, que están trabajando exitosamente, pero que siguen interesados por seguir aprendiendo. Esa es la actitud que tenemos que tener, ¿no? Como psicomotricistas, buscar y buscar y siempre seguir cuestionándonos. Entonces, agradecerles a ustedes, chicos, agradecerte, Joel, por recibirme y mucho éxito. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias, licenciada. Hasta Ya, la próxima, hasta otra oportunidad, licenciada. ya pues, chao, chao. Bueno, continuando con este espacio, vamos a abrir otro espacio, el espacio de retos. Para esto tenemos a la compañera Rosario Cama. Rosario Cama, ¿estás ahí? Sí, hola Joel, muy buenas tardes. Gracias por darme el espacio. ¿Cómo estás, Charito? Bien, gracias. Ahora Bueno, sí, pues ya. te dejo con este espacio y pues conmigo será hasta otra oportunidad. Chao Joel, muchas gracias. Ahora sí, bienvenidos al espacio de Retos Globalito. Vamos a recordar cosas muy importantes. Número 1, el reto de la semana es dominando nuestros pies. Las personas que han sido retadas son Michelle Cornejo, María Loaiza, Estefanía Herrera y a nuestra querida licenciada Evelyn Zanca. También recordarles que mientras más likes, más me encanta, más me importa, más me enoja, más, no sé, todas las reacciones que haya en Facebook tienen más posibilidades de ganar. También decirles que las personas que han ganado, que van a ganar y posteriormente también van a ganar, van a estar con el certificado o el reconocimiento que Globalito ha preparado. Chicos, está muy bonito, así que esfuércense. También no nos olvidaremos de nuestras redes sociales como YouTube, en las cuales estamos publicando nuestros anteriores conversatorios. Por ahí no hemos anotado bien o queremos volver a escuchar, ahí los pueden encontrar. También en Facebook o Instagram, donde estamos publicando todas nuestras novedades. Y la página de TikTok, donde estamos publicando los videos de los ganadores y también de los participantes. Nunca olvidarnos de los demás. Estas redes sociales están con el nombre de Yo Soy Globalito. Muy bien. Antes de irme, quiero mandarles un fuerte abrazo a todas las personas que nos han seguido y nos están siguiendo hasta ahora. Decirles, tratemos de convertir nuestros días malos en días buenos. Donde hay tormenta, va a haber un arco iris. Esta ha sido la transmisión de hoy. Con otra oportunidad, conmigo, hasta luego.